Bien, ¿cómo estás, Dante? Un gusto estar charlando con vos a través de La Ranchada. Hola, gracias por llamar. Un gusto también para mí. Bien, Dante. Bueno, molestarte un poquito sobre este fallo, ¿no? Toda esta situación que pasaste con la denuncia y amenazas por el jefe policial, ¿no? Y que, bueno, ya salió una condena. Bueno, contanos un poquito ese proceso que viviste vos personalmente, conjuntamente con tu familia, luego de esta amenaza que tuviste en principio, ¿no? Bueno, han pasado tantas cosas desde ese día. Fue muy fuerte y bueno, y empezó todo el proceso de la denuncia y del proceso judicial, que fue larguísimo y complicado, y terminó ahora el 8 de marzo con la sentencia. Qué sé yo, es muy difícil describirlo todo, pero claro. Digamos que fue un viaje interesante en medio del proceso judicial y del sistema judicial que terminó con una sentencia. Bien, Dante, yo me imagino la situación así que una persona, ¿no?, con el poder que tenía en ese momento, diríamos, de un ex jefe policial, ¿no?, que te diga: vos, si no venís a hablar conmigo, me voy a encargar de vos, ¿no? Esa situación de amenaza y de también tener un poco de quickie, diríamos, ¿no?, de miedo hacia vos y a tu familia, ¿no? No, poco no, y no era quickie, tenía un cagazo bárbaro. Claro. Y me acomodé como pude, digamos, tratando de defenderme con la verdad, la única herramienta que sentí que tenía en ese momento, que era hacerlo público y denunciarlo en la justicia. Y bueno, y me parece que eso, a partir de ahí ya estuve más tranquilo, pero inicialmente esa noche, cuando no lo había denunciado, sí, estuve muy asustado. Muy asustados, totalmente, ¿no? Y tenías que tener los cuidados. ¿En algún momento tuviste así, no solamente este tema de amenazas, sino gente que te seguía, que estaba en tu casa, o que iba a meterte en miedo? No, que me seguían no. Lo que sí me pasó fue que pasaban, yo vivía cerca de la comisaría, y no era común que pasaran móviles cerca de mi casa, y a partir de esa noche, sobre todo a lo largo de toda esa noche, hasta las 3, 4 de la mañana, las balizas pasaban por la esquina de mi casa, se quedaban paradas un rato y volvían. Pero sobre todo la incertidumbre de que no sabía qué había hecho, porque después de la amenaza, Suárez tuiteó por el tuit oficial de la jefatura de policía, y eso era toda una señal también de que estaba muy enojado, ¿no? Y escúchame, Dante, así las primeras horas lo alegaste, por ejemplo, de Raúl Guada, ¿no?, que había solicitado la solución de Suárez porque él entendía que lo que te había dicho no tenía ni gravedad, ni expresaba ningún mal que pudiera ocasionarte a vos, ¿no? ¿Qué opinión te merece eso? Bueno, yo vengo diciendo que lo de Guada a mí me parece un desastre, digamos. El otro día mi abogado me corregía cuando yo lo criticaba mucho a Guada, y él decía que lamentablemente hay que aceptar que los funcionarios judiciales, los magistrados, hablan por lo que piensan, y entonces no se puede cuestionar lo que piensan. Yo creo que hay muchas dudas de lo que él piensa. Él dice que la amenaza, para él no había un daño probable, y por eso pidió la absolución. No negó que hubiera existido el hecho, ni que yo fuera creíble en lo que decía, pero sí planteó eso. De todos modos ya es algo que pasó, y por suerte el argumento de Gualda quedó totalmente desvalorizado. Bien, y Dante, para vos, como lo opina Oroz, tu abogado, este es un fallo histórico en la condena de un ex jefe policial, ¿no? Sí, yo creo que es histórico. A mí me emocionó mucho lo que me decía ayer mi abogado cuando lo comparaba con otras etapas donde hubo procesos judiciales históricos, y él hablaba del caso de cuando se jugó en Córdoba Videla. A mí me cuesta un poco darle esa magnitud, digamos, pero ojalá tenga el valor simbólico que tuvo eso, y marque lo que dice Claudio, ¿no? Le diga al poder que de vez en cuando algún loquito se planta y pueden ser juzgados y condenados. Totalmente. Bueno, esto hace también de que
los periodistas, los medios de comunicación tengan y sigan teniendo la libre expresión, ¿no? Sí, totalmente, de eso se trataba la denuncia y ese fue el objetivo, digamos, que pudiéramos laburar con libertad y que cada uno pueda hacer su laburo sin que haya amenazas de este tipo y que cuando a ustedes les digan algo que sientan que es un apriete, pongan sobre la mesa que en Córdoba al último que hizo eso, cuando se conoció, fue llevado a la justicia y terminó así, condenado. Uh-huh. ¿Y estás conforme con este fallo, con esta condena que se le dio? Sí, estoy reconforme. Yo la verdad te cuento, si le daban 10 días, pero el tema era que lo condenaran, para mí era suficiente. Habíamos pedido 3 años y 6 meses, le dieron 2 años y 2 meses. Es una condena fuerte y me parece que fue una buena condena, estoy conforme. Muy bien. Bueno, y te hago la pregunta, si estuviste cubriendo el caso de Güeres Pellizco, ¿no? ¿Volverías, ya pasado toda esta situación, a cubrir alguna situación similar? Sí, por supuesto. Uh-huh. Sí, no, eso nunca estuvo en duda. Uh-huh. Sí, me parece que es lo que hay que hacer. Ustedes me parece que lo hacen con mucha más frecuencia que yo. Lo que pasa es que yo lo hice en un momento en el que no se hacía tanto, o que no se hacían los medios importantes, pero sí. Ustedes en donde están seguramente hacen eso muchas más veces que yo y sin tanta trascendencia. Sí, sí, totalmente. ¿Y qué se te dio así impulsivamente, no? Porque obviamente llamaron así los estudios y dijiste, voy a ir a cubrir este hecho. ¿Cómo fue que hiciste eso así, bruscamente, como quien dice? Me llamaron los chicos que estaba pasando eso, me llamaron los vecinos del barrio que yo había conocido hacía unos 10, 15 días y que me habían pedido que yo los ayudara a cuidarlos por miedo a las represalias policiales, y la verdad es que ni lo dudé, me fui en mi auto y lo hice. Lo que pasa es que para alguna gente es como ir al Congo belga, pero en realidad sí. Estaba a 10 minutos donde estaba yo en un shopping. Claro, totalmente. Y en el caso, te digo así, bueno, que estuviste viéndolo en todo el seguimiento de este juicio, ¿no? En algún momento Suárez habló con vos, pidió disculpas, ¿pudiste tener alguna comunicación? Suárez pidió disculpas 2 días después, pero sin aceptar que había sido una amenaza. Yo le contesté que cuando uno comete un delito como una amenaza, eso se resuelve en el sistema penal y no volvimos a hablar. Y el último cruce que hubo fue un día que entró, yo estaba hablando con mi abogado, lo saludó a mi abogado y a mí que no me saludó. Uh-huh. Bien. Bueno, estábamos, Dante, muchísimas gracias por la comunicación. Queríamos saber un poquito cómo te sentías vos como persona, luego de haber vivido momentos muy tormentosos psicológicamente, conjuntamente vos y tu familia, ¿no? Y que bueno, que este fallo histórico, ¿no? Hace bien no solamente para vos como periodista, sino para todos los medios de comunicación que trabajan en la calle y que lamentablemente hay varios de estos tipos, de estos personajes que hacen esto, ¿no? Te agradezco mucho y para mí es re importante que me llamen y que lo tengan en cuenta y todo eso. Ya pasó, le pusimos un freno y ahora hay una puerta abierta para ponerle freno a todo aquel que se quiera venir contra nosotros. Te mando un abrazo. Gracias, Dante, muchas gracias.